Obrero de construcción, su padre me miró con desprecio, deberías sentirte afortunado de estar aquí, su hermano me lanzó papas. Ella sonrió, me fui, ahora su hermano me suplica que la salve. Nunca imaginé que escribiría una de estas actualizaciones, pero aquí estoy a las 3 de la mañana, dándole vueltas a todo en mi cabeza. Todo sucedió anoche, y no sé bien cómo seguir adelante. Soy un hombre de 29 años y llevo 8 meses de relación con Dalia, de 27. Nos conocimos en una cafetería del centro mientras yo estaba en mi descanso del mediodía. Trabajo en construcción supervisando proyectos de renovación y ella trabaja en marketing. Con su hermosa sonrisa y su risa encantadora, siempre me ha parecido fuera de mi alcance. Pero nuestra relación ha sido buena. Salimos a cenar, hacemos maratones de Netflix y a veces. Extraño era que después de 8 meses aún no había conocido a su familia. Cada vez que lo mencionaba, ella tenía alguna excusa, que estaban ocupados, que su padre estaba de viaje, que su madre estaba organizando algo. No insistí porque estaba feliz con nuestra relación, pero la semana pasada finalmente dijo que sus padres estaban listos para conocerme. Me pidió que fuera yo mismo, aunque también me sugirió que usara la camisa azul marino que me había. Manejé hasta su casa en mi Ford F-150 y desde el primer momento sentí que no encajaba. No era una mansión, pero estaba en uno de esos vecindarios perfectos. Una casa de 2 pisos, fachada de ladrillo, césped impecable. Dalia se veía nerviosa cuando abrió la puerta. Susurró que su padre era chapado a la antigua y me hizo pasar. Su padre ni siquiera se levantó del sillón. Solo me echó un vistazo y se refirió a mí como el obrero de construcción. Con educación aclaré que era supervisor, pero su actitud dejaba claro que no le importaba. Su madre, que en sí de verdad se llama así, me saludó con un beso al aire y comentó que Dalia no había contado mucho sobre mí. Su hermano Andy bajó las escaleras vestido como si acabara de bajarse de un yate y soltó un comentario. Cenamos en un comedor formal y en lugar de conocerme parecían interrogarme. Dalia contó cómo nos conocimos, pero omitió que yo llevaba ropa de trabajo ese día. Cuando me preguntaron sobre mi empleo, expliqué que superviso renovaciones y que ahora estaba convirtiendo un almacén en departamentos. Malik preguntó si ese era mi futuro, mirando a Dalia. Andy me llamó un manitas con título. Dalia se veía incómoda, pero no dijo nada para defender. Expliqué que manejo proyectos millonarios y dirijo equipos de especialistas. Malik, en respuesta, mencionó al exnovio de Dalia, quien acababa de convertirse en socio de un bufete de abogados. Ken habló de su casa de verano en los Hamptons. Dalia les pidió que pararan, pero no insistió. Cuando me preguntaron por mi familia, les conté que mi padre también era obrero y que mi madre es enfermera. Ken hizo un gesto como si eso fuera poca cosa. Dejé claro que admiro a mi madre, ha salvado muchas vidas. En ese momento, Malik dejó de fingir cortesía y dijo que debía sentirme afortunado de que me dejaran entrar en su casa, porque Dalia suele tener mejores estándares. Miré a Dalia, pero ella solo bajó la vista a su plato. Entonces Andy me lanzó puré de papa, me dio de lleno en la cara. Ken hizo un sonido de sorpresa, pero apenas ocultaba su diversión. Malik se echó a reír y repitió que debía estar agradecido. Y Dalia sonrió, no fue una risa completa, solo una pequeña sonrisa nerviosa, pero eso fue peor. Me levanté, agradecí la cena y me fui. Malik me dijo que no fuera tan sensible, que solo era una broma. Dalia me acompañó a la puerta y dijo que su familia solo quería protegerla, que yo estaba exagerando. Le respondí que lo entendía perfectamente y me fui. Desde entonces mi teléfono no ha parado de sonar con mensajes de ella, se disculpa, me pide que la llame, que podemos arreglarlo. No estoy seguro de querer hacerlo. Después de ver ese otro lado suyo, después de darme cuenta de que le avergüenzo, no sé si vale la pena. No he respondido aún. Parte de mí quiere terminar todo ahora mismo, pero también me pregunto si estoy arruinando algo bueno por una sola noche horrible. Lo que sí sé es que nunca olvidaré la mirada de Malik cuando dijo esas palabras, ni la sonrisa de Dalia cuando su hermano me lanzó comida. No dije nada cuando me fui, pero no soy alguien que deje pasar la falta de respeto sin más. Toda la noche he estado pensando en qué haré ahora. Actualización. Gracias a todos por sus comentarios. Han pasado 3 días desde esa cena desastrosa y las cosas se han puesto raras. Bloqueé a Dalia después de 37 mensajes y 12 llamadas. Ayer por la mañana la desbloqueé por simple curiosidad. De inmediato me envió un mensaje pidiendo vernos en persona y asegurando que no era como su familia. Acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro, un lugar neutral. Llegó con los ojos hinchados de tanto llorar. Casi sentí lástima, hasta que recordé su sonrisa cuando su hermano me arrojó comida. Se disculpó, diciendo que debió haberme defendido, pero que temía las exigencias de su padre. Insistió en que su familia no solía actuar así y que su padre estaba bajo mucha presión por el trabajo. Su empresa estaba compitiendo por un gran proyecto de desarrollo llamado Riverside Heights.
Eso captó mi atención. Riverside Heights era el proyecto que mi amigo Elliot llevaba meses mencionando. Él trabaja en bienes raíces comerciales y conoce todos los grandes proyectos de la ciudad. Le pregunté si su padre era el dueño de Malik Enterprises y ella confirmó que sí. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Lloró un poco y prometió darme espacio, pero seguía esperando que arregláramos las cosas. No sabía qué quería hacer con nuestra relación, pero Riverside Heights seguía rondando mi cabeza. Cuando Dalia se fue, llamé a Elliot y le pregunté por Malik Enterprises. Confirmó que estaban compitiendo por Riverside Heights y me advirtió que me mantuviera alejado. Había rumores de que usaban materiales de baja calidad y recortaban costos en seguridad. Esa noche no pude dormir. Era cierto que Malik hacía recortes peligrosos, tendría sentido, considerando su desprecio por los trabajadores manuales. A la mañana siguiente, envié mensajes a varios contactos que habían trabajado en proyectos con Malik Enterprises. Las respuestas fueron claras: mala calidad de materiales, apresuraban el trabajo y otros contratistas tenían que corregir sus errores. Mientras almorzaba, recibí una llamada de un número desconocido. Era Dream, un ex jefe de obra de Malik Enterprises. Mi contacto, Carlos, le había contado que estaba haciendo preguntas. Nos reunimos en un bar después del trabajo. Dream fue directo al grano. Malik ordenaba usar materiales más baratos de lo acordado en los contratos. Durante las inspecciones, ocultaban las pruebas o distraían a los inspectores. Nunca lo denunció porque Malik tenía contactos en la oficina de permisos y lo habrían vetado en el sector. Cuando mencioné Riverside Heights, Dream lo llamó la última apuesta de Malik. La empresa tenía serios problemas financieros y este contrato era su única salida. Malik haría más recortes de lo habitual solo para obtener ganancias. De camino a casa, pasé por las oficinas de Malik Enterprises y vi que su Mercedes negro seguía estacionado. Esperé un poco y lo vi salir con otro hombre. Parecían discutir antes de irse por separado. Recordé que Dalia me había dicho que su padre finalmente estaba digitalizando documentos, pero que se quejaba del almacenamiento en la nube. Probé acceder al Google Drive de la empresa. Después de algunos intentos, Tidehampton 2023 funcionó. Era el nombre del ex de Dalia y el lugar donde vacacionaban. Dentro encontré dos versiones de los planos de Riverside Heights, los oficiales y los que realmente iban a usar. Había diferencias alarmantes. Estaban usando materiales de menor calidad, recortando medidas de seguridad y haciendo las paredes más delgadas. Descargué todo y cerré sesión. Esto no era solo ahorrar dinero, era fraude y ponía en peligro vidas. Al día siguiente, en una tienda de conveniencia, escuché a Malik presumir con el cajero sobre cómo Dalia finalmente había recapacitado y me había dejado. Se rió del incidente con la comida y dijo que compraría un bote cuando ganara el contrato de Riverside Heights. Sentí un escalofrío. Dalia le había dicho a su familia que terminamos después de todos sus mensajes y lágrimas. Le envié un mensaje a Elliot diciéndole que tenía documentos importantes sobre Riverside Heights. Mientras conducía a su casa, me pregunté si Dalia realmente había dicho que habíamos terminado o si Malik solo lo asumía, pero ya no importaba. Lo importante era que Malik estaba dispuesto a poner en riesgo a mucha gente solo para salvar su empresa. No suelo buscar venganza, pero algunas personas necesitan aprender que no pueden tratar a los demás como basura, sobre todo cuando esconden algo tan grave. La expresión de Elliot al revisar los documentos me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto ya no se trataba de mis sentimientos, se trataba de hacer lo correcto. Esto debe llegar al comité de Riverside, dijo, conozco a alguien ahí. Estuve de acuerdo. Era momento de enseñarle a Malik lo que pasa cuando se mete con el trabajador equivocado. A la mañana siguiente, tras mostrarle todo a Elliot, me desperté con un mensaje de Dalia. Te extraño, podemos hablar otra vez. Ni siquiera lo abrí, ahora tenía cosas más importantes en que enfocarme. Elliot organizó una reunión con su contacto en el comité de Riverside Heights, una mujer llamada Tide. Esa mañana me dediqué a ordenar todos los documentos que había guardado. Tomé capturas de pantalla de las comparaciones más incriminatorias entre los materiales que Malik prometió usar y los que realmente tenía en mente. Mientras me preparaba, vi que Dalia me había etiquetado en una historia de Instagram, una foto nostálgica en la playa con la frase extrañando esto y música triste. Sus amigas comentaban cosas como ustedes lo solucionarán y sería un tonto si te deja. La contradicción me desconcertó. En público mostraba su amor por mí, pero su padre decía que me había dejado. O estaba fingiendo, o su familia era más disfuncional de lo que imaginaba. En la cafetería, Tide revisó mi evidencia con expresión seria, aunque su mano se aferró con fuerza a su taza.
Admitió que había escuchado rumores sobre Malik Enterprises, pero nunca había visto pruebas concretas. Me preguntó por qué hacía esto. Le conté rápidamente sobre mi relación con la hija de Malik y cómo descubrí el engaño después de que me trataran con desprecio. Dijo que llevaría la información al comité en secreto, pero me advirtió que Malik tenía conexiones en la ciudad. Al día siguiente recibí un mensaje de Dream: Malik está enloqueciendo, han estado en reuniones de emergencia toda la mañana. ¿Qué hiciste? Sonreí. El comité claramente lo había contactado. A la hora del almuerzo, Dalia apareció en mi puerta angustiada. Me acusó de querer arruinar el negocio de su padre y dijo que alguien había enviado información al comité sobre los materiales de mala calidad. Evité responder directamente, pero ella se abrió paso en mi apartamento, rogándome que me detuviera porque su padre perdería todo. Le recordé que su padre andaba diciendo que ella me había dejado. Se mostró genuinamente confundida. Dijo que le había dicho a su familia que estábamos intentando arreglar las cosas. Admitió que su padre vivía en su propio mundo y no podía admitir que se equivocaba. Su teléfono sonó, era Malik. Tras una breve conversación en el pasillo, regresó pálida. Vi en su cara que su padre estaba llamando a todos, desesperado por descubrir quién filtró los documentos. Me suplicó que revirtiera lo que fuera que había hecho por ella. La miré de verdad en ese momento. Vi la parte de ella que protegería las mentiras de su padre con tal de preservar la reputación de la familia. Le dije que no, se fue llorando. La semana siguiente, el comité suspendió la propuesta de Malik y comenzó a investigar sus proyectos anteriores. Un viejo contacto me presentó a otros exempleados, quienes compartieron experiencias similares sobre cómo Malik recortaba costos y hacía trampas. El miércoles, Andy me encontró en la calle y empezó a gritar, acusándome de querer arruinar el negocio de su padre por despecho. Con calma, le señalé que su padre había construido la empresa con engaños y que eso finalmente lo estaba alcanzando. Me amenazó con las conexiones de su padre, pero no me preocupó. Esa noche, alguien filtró información sobre la investigación en un grupo de Facebook local. Los comentarios explotaron con historias de casas construidas por Malik que tenían goteras, cimientos inestables y problemas eléctricos. Años de atajos salieron a la luz de golpe. El jueves, Malik apareció en mi puerta agotado. Antes de abrir, activé la grabación en mi teléfono. En cuanto entró, comenzó a gritar acusándome de arruinarlo por ser demasiado sensible. Le respondí con calma que bajara la voz, ya que los vecinos tenían cámaras de seguridad. Se marchó con advertencias vagas. Más tarde ese día, el comité de Riverside Heights rechazó formalmente su propuesta y remitió el caso a la Oficina de Inspección del Condado. Elliot me advirtió que tuviera cuidado, personas como Malik no aceptan la derrota fácilmente. El viernes por la noche, Ken llegó a mi casa. No se veía como siempre, su cabello estaba desarreglado y su ropa arrugada. La dejé entrar preguntándome qué quería. No voy a fingir que me agradas, dijo sin rodeos, pero necesito saber por qué nos estás haciendo esto. Le dejé claro que yo no les hice nada. Malik se hundió solo con sus engaños y su falta de escrúpulos. Me confesó que estaban al borde del colapso financiero. El banco exigía el pago de los préstamos, los clientes estaban cancelando contratos y su imagen pública estaba por los suelos. Incluso podían perder su casa. Por un instante sentí lástima. Luego recordé cómo me trataron, cómo se rieron mientras me arrojaban comida, cómo Malik construyó su vida sobre mentiras que ponían en riesgo a otras personas. Las acciones tienen consecuencias, dije simplemente. Cuando Ken salió, se detuvo en la puerta con lágrimas en los ojos. Dalia realmente te quería, eso es lo más triste de todo esto. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto del letrero de Malik Enterprises siendo retirado, acompañado de 3 palabras. ¿Estás satisfecho? No respondí. Sin embargo, en mi mente, la respuesta era sí. A veces, la justicia no se logra a través de sistemas formales, sino exponiendo la verdad y dejando que las consecuencias hablen por sí solas. Esta es la última actualización. Me desperté a las 5:43 am con el sonido incesante del timbre de mi puerta. No era solo un toque, alguien lo mantenía presionado sin soltarlo, como si fuera una alarma de emergencia. Al principio pensé que aún estaba soñando hasta que escuché los gritos. Reconocí la voz de Malik de inmediato, insultándome y exigiendo que abriera la puerta. Agarré mi teléfono de la mesita de noche y comencé a grabar mientras me acercaba. Miré por la mirilla. Se veía inestable, su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado, su camisa costosa arrugada y medio fuera del pantalón. Parecía que no había dormido en toda la noche. Mi vecina del frente, la señora Wilson, abrió su puerta con cautela para ver qué pasaba.
Le hice un gesto de disculpa y le indiqué que me encargaría. Luego abrí la puerta solo lo suficiente para observar mejor a Malik. Con calma le pregunté si sabía qué hora era. Sus ojos estaban rojos y el aliento apestaba a alcohol, incluso a la distancia. Soltó una risa amarga y dijo que ya no tenía tiempo, porque yo le había quitado todo. Le aconsejé que se fuera a casa antes de que llamara a la policía, pero eso lo hizo explotar aún más. Gritó que ya no tenía hogar, que el banco lo había embargado esa misma mañana, 20 años de pagos borrados por mi culpa. Mientras él seguía despotricando, yo seguí grabando. Una parte de mí sintió un poco de lástima, nadie quiere perder su casa. Pero luego recordé su desprecio por mí y cómo había construido su riqueza a costa de viviendas defectuosas para gente trabajadora. Le dije directamente que esto no era culpa mía, sino la consecuencia de sus propias acciones fraudulentas. Eso lo enfureció aún más. Comenzó a gritar que en los negocios todo el mundo toma atajos, pero que él era el único castigado, solo porque un don nadie no supo aceptar una broma sobre su trabajo. Para ese momento, más puertas en el pasillo se estaban abriendo. La señora Wilson tenía su teléfono en la mano, probablemente estaba llamando a la administración del edificio o a la policía. Malik, dándose cuenta de que tenía público, se giró hacia ellos y empezó a gritar que yo había hackeado su empresa porque su hija y yo habíamos terminado. Me llamó estafador. Respondí con frialdad que ambos sabíamos que eso no era cierto. Se giró de nuevo hacia mí, con el rostro retorcido por la rabia, y juró que reconstruiría su empresa y se aseguraría de que yo no pudiera volver a trabajar en esta ciudad. Le pregunté si eso era una amenaza, asegurándome de que mi teléfono captara cada palabra. No es una amenaza, dijo, es una garantía. Se acercó más, bajando la voz hasta un susurro tenso. Enumeró todo lo que había perdido, su empresa, su casa, su reputación. Luego dijo algo que no esperaba. Su hija se había negado a hablar con él, le dijo que le daba vergüenza. Eso sí que me sorprendió, apenas unos días antes ella lo estaba defendiendo. Cuando lo presioné para que reflexionara sobre el porqué, algo dentro de él pareció romperse. De repente intentó arrebatarme el teléfono, pero fui más rápido. Me exigió que se lo diera, alegando que estaba creando más pruebas en su contra. En ese momento, el ascensor al final del pasillo sonó y 2 policías salieron. Seguramente la señora Wilson había sido quien los llamó. Malik ni siquiera pareció inmutarse. Los agentes se acercaron con cautela, pidiéndole que se calmara. Él giró de golpe, casi perdiendo el equilibrio, y se quejó con amargura de que la policía ahora aparecía, pero que no estuvieron cuando yo le arruiné la vida. Los oficiales intercambiaron una mirada. Uno le pidió que se alejara de mi puerta, mientras el otro me preguntó si quería presentar cargos por el altercado. Dije que no, que solo estaba pasando por un mal momento. Malik soltó otra risa amarga y siguió repitiendo que su vida estaba destruida. Cuando los agentes lo escoltaron hasta el ascensor, le ofrecieron llevarlo a su casa. No tengo casa, susurró. Agradecí a la señora Wilson y a los demás vecinos por preocuparse, y regresé a mi apartamento con las manos temblando mientras guardaba la grabación. No esperaba que esto llegara tan lejos. Quería que Malik enfrentara las consecuencias de sus actos, pero verlo tan derrotado era inquietante. Me preparé un café tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elliot. ¿Estás bien? Me enteré de que Malik perdió su casa. Las noticias corrían rápido en nuestra comunidad. Le respondí con un simple, estoy bien, solo tuve una visita inesperada. Elliot me llamó de inmediato, le conté lo sucedido y me advirtió que tuviera cuidado. Cuando alguien se siente acorralado, puede volverse impredecible, dijo. Mientras me preparaba para salir al trabajo, mi teléfono volvió a sonar, un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pensando que sería otro familiar de Dahlia, pero la curiosidad me ganó. Era Sandy, el hermano de Dahlia. Su voz era completamente diferente a la última vez que hablamos. Sonaba apagado, quizá hasta asustado. Quería verme en persona, decía que era sobre Dahlia y que ella no estaba bien. Aunque dudé, acepté encontrarme con él a la hora del almuerzo en una cafetería de Main Street, un lugar público y concurrido donde me sentiría seguro. La mañana se hizo eterna mientras recordaba el colapso de Malik e intentaba adivinar qué quería decirme Andy sobre Dahlia. Cuando llegué, ya estaba ahí, encorvado sobre su taza de café, sin rastro del hombre arrogante que me había lanzado comida aquella noche. Su ropa elegante había sido reemplazada por una camiseta sencilla y unos jeans. Se veía más delgado, con profundas ojeras bajo los ojos. Comenzó disculpándose por lo ocurrido en la cena y su actitud conmigo. Luego me explicó lo rápido que todo se había derrumbado.
Su padre perdió el negocio, el banco embargó la casa ese mismo día, su madre estaba quedándose con una hermana temporalmente y él dormía en el sofá de un amigo. Cuando pregunté por Dalia, me dijo que estaba en un motel a las afueras de la ciudad y no se comunicaba con nadie. Culpaba a su padre por todo, pero también a sí misma por no haberle hecho frente antes. Según Andy, estaba considerando irse y empezar de nuevo en otro lugar. No supe bien cómo reaccionar. Parte de mí aún sentía algo por Dalia, pero otra parte se preguntaba si esto no era solo otro intento de manipulación de su familia. Cuando le pregunté por qué me contaba todo esto, Andy admitió que creía que ella realmente me quería y que tal vez yo era la única persona que podía convencerla de no arruinar su futuro por los errores de su padre. Empujó un papel por la mesa con una dirección y un número de habitación garabateados. Lo guardé en el bolsillo sin decir nada. Luego le pregunté por qué había cambiado de opinión, recordándole que apenas la semana pasada me había amenazado. Andy miró su café y confesó que hasta entonces todavía creía que su padre era intocable, que de alguna manera solucionaría todo, pero verlo derrumbarse lo había hecho abrir los ojos. Ya no quería seguir sus pasos. Salí de la cafetería con una sensación extraña. ¿Estaba siendo manipulado o Andy realmente estaba preocupado por su hermana?